En este vídeo vamos a contar nuestra ruta desde Cangas de Onís hasta la salida de España, hasta Francia. Lo que hicimos fue una ruta por todo el Cantábrico y os vamos a contar qué vimos y qué pasó durante estos días. En Cantabria paramos en un parking de caravanas que se encontraba en el Parque Natural de Cabárceno. Entonces desde allí, desde fuera, pudimos ver los elefantes, que nos quedamos alucinados, y también estamos aparcados enfrente de un precioso lago que pudimos disfrutar por algunas horas porque ya empezó a llover y no pudimos disfrutar más ni explorar mucho más el entorno. Ya en el País Vasco tuvimos el placer de seguir disfrutando de unas espectaculares vistas y estos preciosos acantilados. Hoy Sacha no lo sabe, pero le toca ir al veterinario. Algo que teníamos planeado antes de salir de España era una visita al veterinario con Sacha. A Sacha le tocaba una revisión y una puesta a punto de vacunas. Allí, venga, vamos a pesar. Venga, te vamos a pesar. Perdido peso, Sacha. Ahora sí que sí, garrapata fuera, vacunas puestas y estas pipetas para no coger ni una garrapata más. Ahora podemos seguir la ruta. Pero no todo en la vida camper es color de rosa. Y en nuestra salida de España y poco más tarde en la entrada de Francia tuvimos algunos contratiempos. Uno de ellos fue que la bomba de agua dejó de funcionar. Cuando íbamos de camino al bosque de Oma, el grifo dejó de funcionar. Y después de mirar los fusibles, los cables, las conexiones y todo, resultó ser que la bomba de agua no funcionaba. Aquí está la bomba de agua antigua, estaba ahí. Hemos bajado a Victoria para comprar una bomba de agua nueva. Se ve que esta bomba de agua que venía con la furgo tenía ya unos añitos y ya ha dejado de funcionar.
¡Yeah! Ven. Y nuestro grifo vuelve a funcionar de nuevo. Mientras tanto, Sacha no se lo ha pensado para aprovechar y dormir una siesta. Sacha, estás a gusto, ¿eh? A ver, Sacha. ¿Tú qué dices? ¿Podemos continuar? Y sí, estábamos listos para continuar viendo sitios tan espectaculares como este. Y aquí hemos parado para hacer noche. Mirad qué paisaje. Y mirad el sol, el reflejo que hace en el mar a través de las nubes. Y mirad qué pasada el juego de nubes con el sol, la estampa que nos regala. Pues le decimos adiós a estas magníficas vistas